Ella aceptó casarse con el millonario, pero en la luna de miel reveló un secreto que lo cambió todo. ¿Qué fue lo que confesó? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El aire acondicionado del Hospital General de México zumbaba con un sonido constante que ya formaba parte del paisaje sonoro diario de Sofía Mendoza. Eran las 2:30 de la madrugada y ella caminaba por los pasillos con paso firme pero silencioso, revisando a sus pacientes de la guardia nocturna. Sus zapatos blancos apenas hacían ruido contra el linóleo gastado del piso. «Enfermera Sofía, el paciente de la habitación 204 está pidiendo por usted», le informó Roberto, el auxiliar de enfermería, con una sonrisa cansada pero cálida. Sofía asintió y se dirigió hacia la habitación. El señor Ramírez, un hombre de 70 años que había ingresado por una neumonía, la esperaba con los ojos brillantes a pesar de la hora. «Mija, no podía dormir sin agradecerte todo lo que has hecho por mí», le dijo con voz temblorosa. «Mi esposa me contó que le explicaste todo sobre mis medicamentos, que le diste tu teléfono por si tenía dudas». «Don Ramírez, es mi trabajo cuidar de usted», respondió Sofía con una sonrisa genuina, ajustando las almohadas detrás de su espalda. «¿Cómo se siente del pecho? ¿Le duele al respirar?». El anciano negó con la cabeza, pero Sofía notó que evitaba toser. Había aprendido a leer entre líneas después de 3 años trabajando en ese hospital. Le tomó la temperatura y escuchó sus pulmones con cuidado. «Mejor de lo que esperaba», murmuró para sí misma mientras anotaba en la historia clínica. «Pero necesita descansar. Su cuerpo está luchando y necesita todas sus fuerzas». Era una noche típica en el hospital público más grande de la ciudad. Los recursos eran limitados, el personal trabajaba al límite, pero Sofía había encontrado en ese lugar no solo un trabajo, sino una vocación. Cada paciente era una historia, cada recuperación una pequeña victoria contra las adversidades. A las 6:00 de la mañana, cuando terminó su turno, Sofía se cambió en el vestuario compartido con otras enfermeras. Se quitó el uniforme azul claro que llevaba con orgullo y se puso unos jeans desgastados y una blusa blanca sencilla. Al verse en el espejo, pasó sus manos por su cabello castaño ondulado, tratando de darle algo de vida después de 12 horas bajo la cofia. «¿Otro doble turno, Sophie?», le preguntó Carmen, una enfermera veterana que se preparaba para el turno de mañana. «La señora García necesita la operación de la vesícula y no tiene para pagarla. Estoy ahorrando para ayudarla», explicó Sofía, mientras guardaba sus cosas en una bolsa de tela desgastada. Carmen la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Mija, no puedes salvar a todos, también tienes que cuidarte». Sofía salió del hospital bajo el cielo grisáceo del amanecer chilango. El aire olía a humedad y smog, y ya se escuchaba el despertar de la ciudad, el rugido de los camiones de basura, el silbido del afilador que comenzaba su ronda, el ladrido lejano de los perros callejeros. Decidió caminar hasta la estación del metro. Necesitaba el aire fresco, aunque fuera el aire contaminado de la Ciudad de México. En la línea 3, mientras el vagón se balanceaba hacia Indios Verdes, Sofía observó a los pasajeros que ya se dirigían a sus trabajos. Empleados de oficina con expresiones somnolientas, vendedores ambulantes cargando sus mercancías, estudiantes con uniformes escolares. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abuela Elena. «Mija, ya tengo el desayuno listo. ¿Vienes directa a casa?». Sofía sonrió. Su abuela siempre sabía exactamente cuándo terminaba sus turnos, incluso los dobles. Era como si tuviera un reloj interno sincronizado con la vida de su nieta. Al llegar a su colonia, en Tlalnepantla, caminó por las calles que conocía de memoria. Las casas de 2 plantas con fachadas coloridas, los puestos de comida que ya comenzaban a prepararse para el día, los niños que corrían hacia la escuela, con sus mochilas rebotando en sus espaldas. La casa de la abuela Elena era pequeña, pero acogedora, pintada de amarillo limón, con macetas de geranios en la entrada. El aroma de café de olla y tamales recién hechos la recibió antes de que pudiera abrir la puerta. «Mi hijita hermosa», exclamó la abuela Elena, una mujer de 68 años, con el cabello completamente blanco, recogido en un chongo y los ojos del mismo color miel que los de Sofía. «Te ves cansada, ¿fue una noche difícil?» «Un poco, abue, pero nada que no pueda manejar», respondió Sofía, besando la mejilla arrugada de su abuela.
El señor Ramírez ya está mejorando, y la niña de la 301 finalmente pudo bajar la fiebre. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, donde ya estaban servidos 2 platos con tamales de dulce y 2 tazas humeantes de café. La abuela Elena había criado a Sofía desde los 8 años, cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico en la carretera a Guadalajara. Nunca había hablado de lo que significó para ella, una viuda de 50 años, hacerse cargo de una niña traumatizada, pero Sofía lo sabía. Lo veía en cada desayuno preparado con amor, en cada consejo dado con paciencia, en cada abrazo ofrecido sin condiciones. «Abue, ¿nunca te arrepientes de haber dejado tu trabajo para cuidarme?», preguntó Sofía de repente mientras partía su tamal. La abuela Elena la miró con sorpresa. «¿De dónde sale esa pregunta, mija? Es que veo cómo vive la gente con dinero cuando van al hospital privado de enfrente, y pienso que si no hubieras tenido que mantenerme...» «Sofía Elena Mendoza», la interrumpió su abuela con voz firme, usando su nombre completo como cuando era pequeña y había hecho alguna travesura. «Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. El dinero va y viene, pero el amor de familia es para siempre». 3 días después, Sofía había cambiado su turno nocturno por uno de mañana para poder acompañar a la abuela Elena a una cita médica en el Centro Médico Nacional. A los 68 años, la abuela había comenzado a tener algunos problemas de presión arterial que requerían seguimiento especializado. «No necesito que vengas conmigo, mija. Sé muy bien cómo llegar sola», protestó Elena mientras se arreglaba frente al espejo del recibidor. «Abue, es tu primera consulta con el cardiólogo nuevo. Mejor voy contigo para asegurarme de que entiendas bien todas las indicaciones», insistió Sofía, ajustándose una blusa azul marino que había pertenecido a su madre. El trayecto en metro hasta el hospital tomó casi 1 hora. Sofía observó cómo su abuela se aferraba a su bolsa de mano cada vez que el vagón se balanceaba demasiado y sintió una punzada de ternura mezclada con preocupación. Elena había envejecido sutilmente en los últimos meses, aunque seguía siendo la mujer fuerte e independiente que había conocido toda su vida. El Centro Médico Nacional era un mundo completamente diferente al hospital donde trabajaba Sofía. Los pisos brillaban, el aire olía a desinfectante mezclado con flores frescas, y las enfermeras llevaban uniformes impecables sin una sola arruga. «Señora Elena Vázquez, el doctor Mendoza la está esperando en el consultorio 304», anunció la recepcionista con una sonrisa profesional. Mientras subían en el elevador, Sofía notó los cuadros originales en las paredes, la música suave que se escuchaba a través de altavoces ocultos, los sillones de cuero en las áreas de espera. Era como estar en otro país, no solo en otro hospital. La consulta transcurrió sin mayores complicaciones. El doctor Mendoza, un hombre calvo de 50 años con lentes dorados, explicó que la presión de Elena estaba controlable con medicamentos y algunos cambios en la dieta. Nada de sal en exceso, caminatas diarias de al menos 30 minutos y estos medicamentos que debe tomar religiosamente cada mañana, explicó mientras escribía la receta. Sofía tomó notas en un cuaderno pequeño que siempre llevaba consigo, asegurándose de entender cada detalle sobre los horarios y las dosis. Al salir del consultorio, Elena necesitó usar el baño. Sofía la esperó en el pasillo, observando el vaivén constante de médicos, enfermeras y pacientes. Se dio cuenta de que varios hombres con trajes elegantes caminaban hacia una sala de juntas al final del corredor, cargando carpetas y maletines de cuero. «Disculpe», escuchó una voz masculina detrás de ella. Sofía se volteó y se encontró con un hombre alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris oscuro que se veía más caro que todo su guardarropa junto. Tenía el cabello negro ligeramente ondulado, ojos verdes intensos y una sonrisa que parecía genuina a pesar de la elegancia intimidante de su apariencia. «Sí», respondió Sofía, sintiendo súbitamente cohibida por su ropa sencilla. «¿No es usted la enfermera que trabaja en el Hospital General?», preguntó el hombre, y Sofía notó que tenía una voz profunda con un ligero acento que no pudo identificar. «Sí, soy enfermera, pero... ¿lo conozco?», preguntó confundida. El hombre sonrió más ampliamente. «Mi nombre es Alejandro Herrera. El mes pasado mi chofer tuvo un accidente cerca de su hospital y lo llevaron a emergencias.
Usted fue quien lo atendió. Raúl González. ¿Lo recuerda? Sofía frunció el ceño, tratando de recordar. Había tantos pacientes cada día que a veces las caras se difuminaban en su memoria. ¿El señor mayor que se fracturó las costillas en un choque con una motocicleta? Preguntó finalmente. Exacto. Raúl no ha parado de hablar de la enfermera que se quedó con él toda la noche, que llamó a su esposa, que se aseguró de que entendiera todas las indicaciones antes del alta, explicó Alejandro, y Sofía pudo notar un brillo de admiración genuina en sus ojos. Ah, don Raúl, me alegra saber que está bien. Era un hombre muy dulce, respondió Sofía con una sonrisa natural. ¿Cómo está de las costillas? Completamente recuperado, gracias a usted. Por eso, cuando la vi aquí, tenía que agradecerle personalmente. En ese momento, Elena salió del baño y se acercó a ellos. Alejandro inmediatamente se enderezó y esperó a que Sofía hiciera las presentaciones. Abue, él es el señor Herrera. Es el jefe de don Raúl. ¿Te acuerdas que te platiqué del señor que se fracturó las costillas? Explicó Sofía. Ah, sí, el que se quedó casi una semana internado, recordó Elena, extendiéndole la mano a Alejandro. Mucho gusto, señor. El placer es mío, señora. Su nieta es una enfermera excepcional, respondió Alejandro, tomando la mano de Elena con un respeto que sorprendió gratamente a Sofía. Eso ya lo sé yo, joven. Desde pequeñita siempre quiso ayudar a todo el mundo, dijo Elena con orgullo evidente. Alejandro miró a Sofía con curiosidad renovada. ¿Siempre supo que quería ser enfermera? Desde los 10 años, respondió Sofía, sintiendo que el calor subía a sus mejillas sin saber por qué. Cuando mi abuela se enfermó de apendicitis y vi cómo las enfermeras la cuidaron, supe que eso era lo que quería hacer. Es una profesión noble, comentó Alejandro, y Sofía notó que no parecía estar diciendo un comentario de cortesía. Había algo genuino en su voz. ¿Y usted a qué se dedica, señor Herrera?, preguntó Elena con la curiosidad natural de las abuelas mexicanas. Tengo algunos hoteles, respondió Alejandro con modestia, aunque Sofía notó el reloj de marca en su muñeca y los zapatos de cuero italiano. En ese momento, un hombre en traje se acercó a ellos. Señor Herrera, la junta está por comenzar. Alejandro asintió y se dirigió de nuevo a Sofía y Elena. Ha sido un placer conocerlas. Espero que todo haya salido bien en su consulta médica. Sí, gracias. El doctor dice que todo está controlado, respondió Elena. Alejandro dudó un momento. Luego sacó una tarjeta de presentación de su billetera. Enfermera Sofía, me gustaría invitarla a tomar un café algún día, para agradecerle adecuadamente por todo lo que hizo por Raúl. Sofía tomó la tarjeta, sintiendo que sus dedos temblaban ligeramente. Era de cartón grueso, con letras doradas en relieve. Alejandro Herrera, director general, Grupo Hotelero Herrera. No es necesario, señor Herrera, solo hice mi trabajo, murmuró. Por favor, llámeme Alejandro. Y si es necesario, puedo esperar su llamada. Sofía miró a su abuela, quien la observaba con una expresión divertida y cómplice. Yo supongo que sí, respondió finalmente. Alejandro sonrió con satisfacción evidente. Perfecto. Que tengan un excelente día, señoras. Las observó alejarse hacia los elevadores y Sofía pudo sentir su mirada en su espalda hasta que las puertas se cerraron. En el elevador, Elena rompió el silencio con una risita contenida. ¿Qué es tan gracioso, abue?, preguntó Sofía. Nada, mija, solo que ese joven te miraba como si fueras la 8ª maravilla del mundo. No exageres, solo estaba siendo educado. Sofía, tengo 68 años y he visto muchos hombres en mi vida. Ese no te miraba con educación, te miraba con interés, declaró Elena con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para reconocer las señales. Sofía guardó la tarjeta en su bolsa, tratando de ignorar el cosquilleo extraño en su estómago. 5 días habían pasado desde el encuentro en el hospital y la tarjeta de Alejandro Herrera permanecía guardada en la billetera de Sofía como un recordatorio constante de una conversación que no se atrevía a tener. Cada vez que la veía mientras buscaba su credencial del metro o pagaba en la tienda de la esquina, sentía una mezcla extraña de curiosidad y nerviosismo. «Mi hija, llevas toda la semana como ida», comentó Elena mientras preparaban la cena en la pequeña cocina. «¿Qué te tiene tan pensativa?» Sofía cortaba cebollas para el guisado,
pero su mente estaba claramente en otro lugar. No es nada, abue, solo cosas del trabajo. ¿Cosas del trabajo o cierto joven de traje elegante?, preguntó Elena con una sonrisa pícara, removiendo los frijoles en la estufa. Abue, ay, Sofía, tienes 24 años y nunca has tenido un novio en serio. Ese muchacho parecía buena persona. ¿Por qué no le hablas? Era cierto. Sofía había tenido algunas citas esporádicas en la universidad, pero nada serio. Siempre había estado tan enfocada en sus estudios, luego en el trabajo, en ayudar económicamente en casa, que las relaciones románticas habían quedado en segundo plano. Es que somos de mundos muy diferentes, abue. Tú viste cómo se vestía, el reloj que traía, y tú viste cómo te miraba y cómo trató a esta vieja con respeto, interrumpió Elena. Mija, la clase no se mide por el dinero que tienes, sino por cómo tratas a las personas. Esa noche, después de que Elena se fuera a dormir, Sofía se quedó en la sala viendo una telenovela sin realmente prestarle atención. Tomó su teléfono varias veces, marcando el número de la tarjeta, pero colgaba antes de que sonara el primer timbre. Es solo un café, murmuró para sí misma. Para agradecer por don Raúl, no significa nada más. Finalmente, reunió el valor suficiente y marcó el número completo. «Bueno», respondió una voz masculina después del segundo timbre. «¿Alejandro? Soy Sofía, la enfermera del hospital». Hubo una pausa del otro lado de la línea, y por un momento Sofía pensó que había cometido un error. «Sofía, qué gusto escucharte. Pensé que no ibas a llamar», respondió Alejandro, y ella pudo detectar genuina alegría en su voz. «Bueno, mencionaste lo del café para agradecer por don Raúl». «Sí, por supuesto. ¿Tienes tiempo mañana por la tarde? Conozco un lugar muy tranquilo en Coyoacán». Sofía hizo cálculos mentales rápidamente. Tenía turno de mañana, pero saldría a las 3 de la tarde. «¿A las 5 te parece bien?» «Perfecto. Te mando la dirección por mensaje. ¿Tienes WhatsApp?» «Sí, claro». Después de intercambiar números, Alejandro le envió la ubicación de un café llamado La Guadalupana, en una callecita cerca del centro de Coyoacán. «Nos vemos mañana entonces», dijo Alejandro. «Nos vemos», respondió Sofía, y colgó con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Al día siguiente, Sofía cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido sencillo color azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano pero que le quedaba muy bien. Se maquilló ligeramente, algo que rara vez hacía, y se soltó el cabello que normalmente llevaba recogido para el trabajo. El viaje a Coyoacán le tomó casi 1 hora y media desde su casa. Mientras el metro la llevaba hacia el sur de la ciudad, observó su reflejo en la ventana y se preguntó qué estaría haciendo. Alejandro claramente era un hombre acostumbrado a un estilo de vida que ella no podía ni imaginar. El café La Guadalupana resultó ser un lugar acogedor con paredes de colores cálidos, mesas de madera desgastada y el aroma del café recién molido mezclado con canela. Alejandro ya estaba esperándola en una mesa cerca de la ventana, pero al verla se puso de pie inmediatamente. «Llegaste perfecta a tiempo», dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla, un saludo que a Sofía le resultó natural a pesar de sus nervios. «Espero no haberte hecho esperar mucho», respondió ella, notando que él llevaba ropa mucho más casual que en el hospital, jeans oscuros y una camisa blanca de manga larga, aunque aún se veía elegante. «Para nada. Acabo de llegar yo también», mintió Alejandro, quien en realidad llevaba esperando 20 minutos, repasando mentalmente qué iba a decirle. Se sentaron uno frente al otro y un mesero joven se acercó a tomar su orden. «¿Qué te provoca tomar?», preguntó Alejandro. «Un café americano está bien», respondió Sofía revisando rápidamente los precios en el menú y sintiendo alivio al ver que no eran excesivos. «Y para acompañar, los pies de aquí son excelentes». «Solo el café, gracias». Alejandro pidió lo mismo, aunque agregó un pie de limón para compartir, ignorando la mirada de protesta de Sofía. «Entonces», comenzó Alejandro una vez que se quedaron solos, «cuéntame más sobre ti. ¿Siempre has vivido en la Ciudad de México?» «Toda mi vida», respondió Sofía relajándose gradualmente. «Nací en la colonia Guerrero, pero desde los 8 años vivo con mi abuela en Tlalnepantla. ¿Y tus padres?» La expresión de Sofía se entristeció ligeramente. «Murieron en un accidente cuando yo tenía 8 años.
Mi abuela me crió desde entonces. Lo siento mucho, dijo Alejandro con sinceridad evidente. Debe haber sido muy difícil. Al principio sí, pero mi abuela, ella es la mujer más fuerte que conozco. Dejó su trabajo como costurera para cuidarme. Se aseguró de que estudiara. Siempre me apoyó en todo. Alejandro asintió, observando cómo los ojos de Sofía se iluminaban al hablar de su abuela. Por eso te hiciste enfermera. No fue una pregunta. Sí, quería ayudar a las personas como ella me ayudó a mí, y como las enfermeras la ayudaron a ella cuando se enfermó. Llegaron sus cafés, y Alejandro insistió en que probara el pay de limón. Ahora cuéntame de ti, dijo Sofía, sintiendo que la conversación había estado muy centrada en ella. ¿A qué edad empezaste con los hoteles? Alejandro sonrió, pero Sofía notó que la sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Mi familia ha estado en el negocio hotelero por 3 generaciones. Mi abuelo comenzó con un pequeño hotel en Acapulco en los años 50. Mi padre expandió el negocio y yo simplemente continué la tradición familiar. No era lo que querías hacer. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Pocas personas le preguntaban eso. Honestamente, nunca tuve muchas opciones. Desde niño se asumió que seguiría los pasos de mi padre. Estudié administración hotelera, hice una maestría en España y cuando regresé ya tenía un puesto esperándome. ¿Pero te gusta? Me gusta la parte de crear experiencias para las personas, de que las familias tengan vacaciones memorables. Lo que no me gusta tanto es, el mundo de los negocios puede ser muy frío a veces. Sofía asintió, entendiendo más de lo que Alejandro esperaba. En el hospital también hay política y competencia, pero al final del día, cuando ves que un paciente se va a casa sano con su familia, todo lo demás se olvida. Exacto, dijo Alejandro, y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien realmente lo entendía. Pasaron las siguientes 2 horas hablando sin parar. Alejandro le contó sobre sus viajes por trabajo, pero también sobre cómo a veces se sentía desconectado de las personas reales detrás de las cifras de ocupación hotelera. Sofía le habló sobre sus pacientes más memorables, sobre sus compañeras de trabajo que se habían vuelto como hermanas, sobre sus sueños de algún día especializarse en pediatría. ¿Por qué pediatría?, preguntó Alejandro. Porque los niños son resilientes de una manera que a veces los adultos olvidamos ser. He visto niños enfrentar enfermedades graves con una sonrisa, y eso me enseña todos los días sobre la verdadera fortaleza. Cuando se dieron cuenta, ya había anochecido. Las luces del café creaban un ambiente cálido, y la calle de Coyoacán se había llenado de paseantes nocturnos. No puedo creer que ya sean las 8, dijo Sofía, revisando su teléfono. El tiempo se pasa volando cuando la conversación es buena, respondió Alejandro. ¿Te llevo a tu casa? Sofía dudó. Vivo muy lejos y seguramente tienes cosas que hacer. Sofía, son las 8 de la noche, no las 8 de la mañana. Que aunque tuviera cosas que hacer, prefiero asegurarme de que llegues bien a casa. El BMW negro de Alejandro contrastaba enormemente con el transporte público al que Sofía estaba acostumbrada. Los asientos de cuero, el sistema de sonido, el aire acondicionado automático, todo parecía salido de otra realidad. ¿Estás cómoda? ¿Quieres que suba o baje la temperatura?, preguntó Alejandro mientras navegaba por las calles de Coyoacán hacia la autopista. Está perfecta, gracias, respondió Sofía mirando por la ventana los edificios que pasaban. ¿Siempre has tenido carro? Desde los 18 años, admitió Alejandro. Mi padre me regaló uno cuando entré a la universidad. ¿Tú tienes? Sofía se rió suavemente. Con mi sueldo de enfermera apenas me alcanza para los gastos de la casa y el metro. Un carro es un lujo que no puedo permitirme, al menos no todavía. Alejandro se sintió un poco incómodo, dándose cuenta de lo diferentes que eran sus realidades económicas. No me malinterpretes, continuó Sofía, notando su expresión. No me quejo de mi vida. Tengo un trabajo que me gusta, una abuela que me ama, un techo sobre mi cabeza. Hay muchas personas que tienen menos que yo, pero también mereces tener más, dijo Alejandro en voz baja. ¿Más qué? No sé. Comodidades, oportunidades de viajar, de no preocuparte por el dinero. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Tú crees que el dinero hace a las personas más felices? Hace las cosas más fáciles, respondió Alejandro después de pensarlo.
Tal vez. Pero también he visto a personas ricas en el hospital, muy enfermas y muy solas. Y he visto a personas pobres rodeadas de familia y amigos que darían todo por ellas. La felicidad es más complicada que el dinero. Alejandro reflexionó sobre esas palabras mientras manejaba. En su mundo, todo se medía en términos de éxito financiero, expansión de negocios, crecimiento de patrimonio. Era refrescante escuchar a alguien que tenía una perspectiva completamente diferente. El trayecto a Tlalnepantla tomó casi 1 hora debido al tráfico nocturno. Durante el camino hablaron sobre música. A ambos les gustaba la música mexicana clásica. Comida, Sofía cocinaba, Alejandro apenas sabía hacer huevos. Y películas, ambos preferían los dramas a las comedias. «Es aquí», dijo Sofía cuando llegaron a su calle. La casa amarilla con las macetas en la entrada. Alejandro estacionó el carro y miró alrededor. Era un barrio trabajador. Casas pequeñas pero bien cuidadas, calles estrechas pero limpias. Muy diferente a las colonias exclusivas donde él había vivido toda su vida, pero había algo acogedor en la simplicidad del lugar. «¿Quieres pasar a conocer a mi abuela? Seguramente está viendo su telenovela de las 9», ofreció Sofía. «No es muy tarde». Para ella no, además le va a dar mucha curiosidad saber cómo estuvo nuestro café. Bajaron del carro y Sofía notó cómo algunos vecinos los miraban discretamente desde sus ventanas. No era común ver un BMW en esa calle. Elena los recibió en la puerta con una sonrisa amplia, vestida con una bata floreada y pantuflas. «Señor Alejandro, qué gusto verlo otra vez», exclamó, invitándolos a pasar. «El gusto es mío, señora Elena. Espero no molestarla llegando a esta hora». «Para nada, joven. Precisamente acababa de prepararme un té de manzanilla. ¿Gustan acompañarme?» La sala era pequeña pero acogedora, con un sillón desgastado pero cómodo, fotografías familiares en las paredes y una televisión donde efectivamente se veía una telenovela con el volumen bajo. «¿Cómo les fue en su café?», preguntó Elena sin rodeos, sirviendo 3 tazas de té humeante. «Muy bien, abue. Fuimos a un lugar muy bonito en Coyoacán», respondió Sofía, sentándose junto a su abuela. «Sofía me contó más sobre su trabajo en el hospital», dijo Alejandro, aceptando la taza de té. «Es admirable la dedicación que tiene». «Desde pequeña fue así», comentó Elena con orgullo. Cuando tenía 10 años, encontró un perrito herido en la calle y se lo trajo a casa. Lo cuidó hasta que sanó completamente, y luego se empeñó en encontrarle una familia. «Abue», protestó Sofía, avergonzada. «Es verdad, mija. Siempre has tenido ese corazón tan grande». Alejandro observó la interacción entre abuela y nieta con una sonrisa. Había algo muy auténtico en esa relación, muy diferente a la formalidad con la que él se había criado. «¿Y usted, señor Alejandro, tiene familia cercana?», preguntó Elena. «Mis padres viven en Polanco. Tengo una hermana menor que vive en Los Ángeles. Está casada con un estadounidense», respondió él. «¿Y son unidos?». Alejandro dudó antes de responder. «Nos vemos en ocasiones especiales, cenas familiares, ese tipo de cosas. Pero todos estamos muy ocupados con nuestros respectivos trabajos». Elena asintió, pero Sofía notó una expresión de comprensión mezclada con lástima en los ojos de su abuela. «La familia es lo más importante que tenemos», comentó Elena suavemente. «El trabajo viene y va, pero las personas que te aman están siempre». «Tiene razón», admitió Alejandro, y se dio cuenta de que realmente lo creía. Pasaron otra hora conversando. Elena le contó a Alejandro sobre su trabajo como costurera en sus tiempos mozos, sobre cómo había criado a Sofía prácticamente sola, sobre sus recetas favoritas y sus programas de televisión. Alejandro, a su vez, les habló sobre algunos de sus hoteles, sobre los lugares que había conocido en sus viajes de trabajo, siempre con modestia, pero sin ocultar completamente su éxito. «Bueno, creo que es hora de que me retire», dijo finalmente Alejandro, notando que ya eran las 10:30 de la noche. «Mañana Sofía tiene que trabajar temprano». «¿Cómo sabes a qué hora trabajo?», preguntó Sofía con curiosidad. «Porque don Raúl me contó que las enfermeras del turno de mañana entran a las 7, y tú vives a más de 1 hora del hospital». El detalle sorprendió a Sofía. Alejandro había estado prestando atención a cosas que muchas personas pasarían por alto. En la puerta, mientras se despedían, Elena le dio un abrazo espontáneo a Alejandro. «Cuídese mucho, joven, y no sea extraño. Esta es su casa».
Gracias, señora Elena. Ha sido un placer conocerla mejor. Alejandro se dirigió a Sofía. ¿Te gustaría volver a vernos? Tal vez el próximo fin de semana podríamos ir a algún lugar diferente. Me gustaría, respondió Sofía con sinceridad. Perfecto. Te hablo mañana para ponernos de acuerdo. Después de que Alejandro se fue, Sofía y Elena se quedaron un momento en la sala antes de irse a dormir. ¿Qué opinas de él, abue? Me parece un buen muchacho, educado, respetuoso, pero sobre todo me parece que te mira como si fueras muy especial. ¿Tú crees? Mija, ese hombre maneja un carro que cuesta más que esta casa y se sentó en nuestra sala a tomar té de manzanilla como si fuera lo más natural del mundo. Eso habla bien de él. Sofía sonrió sintiendo una calidez extraña en el pecho. Pero también me parece un poco triste, continuó Elena, como si le faltara algo importante en su vida. ¿Qué crees que le falte? Amor genuino, mija. El tipo de amor que no se puede comprar. Esa noche, Sofía se fue a dormir pensando en la observación de su abuela y preguntándose si ella podría ser esa pieza faltante en la vida de Alejandro, así como él podría estar convirtiéndose en algo importante para ella. 3 meses habían pasado desde aquella primera cita en Coyoacán, y lo que había comenzado como un simple agradecimiento se había convertido en algo mucho más profundo. Alejandro y Sofía se veían al menos 2 veces por semana, a veces para cenar en restaurantes sencillos que él elegía cuidadosamente para que ella se sintiera cómoda, otras veces para caminar por el centro histórico o visitar museos gratuitos los domingos. Esa tarde de sábado, Alejandro había insistido en llevar a Sofía a conocer uno de sus hoteles, no el más lujoso, sino uno boutique que tenía en la Roma Norte, más discreto y acogedor. ¿Estás segura de que no te molesta?, preguntó Alejandro mientras caminaban por el lobby del Hotel Casa Roma. Sé que puede ser un poco presuntuoso de mi parte enseñarte mi trabajo. Para nada, respondió Sofía, observando con admiración genuina la decoración que combinaba elementos modernos con toques coloniales mexicanos. Es hermoso, Alejandro. Se siente muy... ¿Tú? ¿Yo? Elegante pero no intimidante. Sofisticado pero cálido. Alejandro sonrió, sintiéndose halagado por la descripción. Había trabajado personalmente en el diseño de ese hotel y era el proyecto del que se sentía más orgulloso. Señor Herrera, se acercó una mujer joven con uniforme del hotel. ¿Todo está en orden para la reunión de mañana? Sí, Carla, gracias. Te presento a Sofía, dijo Alejandro, y Sofía notó que no especificó qué relación tenían, algo que le resultó considerado. Mucho gusto, señorita Sofía, respondió Carla con una sonrisa profesional. Mientras recorrían las instalaciones, Alejandro le explicó algunos detalles del funcionamiento del hotel. Sofía observaba cómo se dirigía al personal, con respeto pero autoridad, conociendo a la mayoría por su nombre, preguntando por detalles específicos de su trabajo. ¿Siempre tratas así a tus empleados?, preguntó Sofía cuando subieron a la terraza del hotel, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. ¿Cómo así? Como personas, no como empleados. En el hospital he visto doctores que ni siquiera saben el nombre de las enfermeras que llevan años trabajando con ellos. Mi abuelo me enseñó que un negocio solo es tan bueno como las personas que lo hacen funcionar. Si tratas bien a tu equipo, ellos tratarán bien a tus huéspedes. Se sentaron en una mesa de la terraza, donde un mesero les sirvió café y pequeños bocadillos sin que Alejandro tuviera que pedirlos. Debo confesarte algo, dijo Alejandro, tomando la mano de Sofía sobre la mesa. Mis padres quieren conocerte. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Les has hablado de mí? Por supuesto. Les he contado que estoy saliendo con una mujer extraordinaria. ¿Y qué dijeron? Alejandro dudó un momento. Mi madre está emocionada de conocerte. Mi padre, él es más reservado con todo. Lo que Alejandro no le dijo era la conversación exacta que había tenido con su padre 2 noches antes. ¿Una enfermera?, había preguntado Eduardo Herrera, con el mismo tono que usaría para decir ¿una extraterrestre? Alejandro, tú sabes que las relaciones funcionan mejor entre personas del mismo nivel social. Papá, no estamos en el siglo XVIII. No es clasismo, hijo, es pragmatismo. ¿Qué van a tener en común a largo plazo? Ella va a entender las presiones de manejar un negocio familiar. ¿Tú vas a entender sus limitaciones económicas? La conversación había terminado en tensión,
con Alejandro defendiendo a Sofía sin revelar lo mucho que realmente significaba para él. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, notando que Alejandro se había quedado pensativo. «Nada importante. ¿Te gustaría conocerlos? Están planeando una cena familiar el próximo viernes». Sofía sintió pánico. «Alejandro, yo no sé cómo comportarme en ese tipo de reuniones. No tengo la ropa apropiada, no sé de qué hablar con personas como tus padres». «Sofía, mírame», dijo él, levantando su barbilla suavemente. «Tú eres inteligente, educada, amable, y tienes más clase natural que muchas personas que han nacido en la riqueza. Solo sé tú misma. ¿Y si no les gusto? Imposible. Pero aunque así fuera, yo no estoy saliendo con mis padres, estoy saliendo contigo». Esa noche, Elena encontró a Sofía en su cuarto, sentada en la cama con varias prendas de ropa esparcidas a su alrededor. «¿Qué es todo esto, mija? Los papás de Alejandro quieren conocerme, y no tengo nada apropiado que ponerme», explicó Sofía con frustración evidente. Elena se sentó junto a ella en la cama. «¿Y qué te ha dicho Alejandro sobre ellos?» «Que su mamá está emocionada y su papá es reservado. Pero, abue, tú has visto cómo vive Alejandro. Su familia debe tener mucho más dinero del que él me ha dejado ver». «Probablemente», acordó Elena, «y eso cambia lo que sientes por él». «No, claro que no. ¿Cambia el tipo de persona que eres tú?» «No. Entonces no hay problema. Ponte tu vestido azul marino, los aretes de perlas que te regalé para tu graduación, y ve con la frente en alto. No tienes nada de qué avergonzarte». Sofía abrazó a su abuela. «¿Qué haría sin ti? Probablemente estarías perfectamente bien, pero me da gusto que me necesites», respondió Elena con una sonrisa. El viernes por la noche, Alejandro pasó por Sofía a las 7 en punto. Ella había seguido el consejo de su abuela y se veía elegante pero natural en su vestido azul marino, con el cabello recogido en un chongo bajo y un maquillaje sutil. «Te ves hermosa», dijo Alejandro al verla, y la sinceridad en su voz la tranquilizó un poco. «¿Estás seguro de que esto es buena idea?», preguntó Sofía mientras se dirigían hacia Polanco. «Completamente seguro», respondió él tomando su mano. «Además, ya es tarde para arrepentirse». La casa de los Herrera estaba en una calle privada de Polanco, detrás de una reja alta con seguridad. Era una construcción moderna de 3 pisos con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada. «Dios mío», murmuró Sofía al ver la casa. «Sé que es un poco ostentosa», se disculpó Alejandro. «Mi madre tiene debilidad por la decoración». Un empleado uniformado les abrió la puerta y fueron recibidos en un recibidor con pisos de mármol, un candelabro de cristal y obras de arte que Sofía sospechó eran originales. «Alejandro, mi amor», exclamó una mujer elegante de unos 50 años, perfectamente arreglada y vestida con un traje sastre color beige. «Y tú debes ser Sofía. Soy Patricia, la mamá de Alejandro». Patricia Herrera era exactamente lo que Sofía había imaginado. Alta, delgada, con un corte de cabello perfecto y una sonrisa que parecía ensayada, pero no desagradable. «Mucho gusto, señora Patricia», respondió Sofía, extendiendo la mano, pero Patricia la abrazó calurosamente. «Por favor, llámame Patricia. Alejandro no ha parado de hablar de ti». En ese momento apareció Eduardo Herrera, un hombre alto e imponente de unos 55 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. «Papá, te presento a Sofía», dijo Alejandro, y Sofía notó una ligera tensión en su voz. «Señorita Sofía, bienvenida a nuestra casa», dijo Eduardo, estrechando su mano con firmeza, pero manteniendo cierta distancia. Pasaron a la sala, un espacio amplio decorado en tonos crema y dorado, con muebles que parecían más apropiados para un museo que para una casa familiar. «Sofía, Alejandro nos contó que eres enfermera», comenzó Patricia, mientras un empleado servía copas de vino. «Debe ser un trabajo muy noble, pero también muy demandante». «Sí, señora. Patricia, trabajo en el Hospital General. Es demandante, pero muy gratificante». «¿Y desde cuándo sabías que querías ser enfermera?», preguntó Eduardo, y aunque su tono era cortés, Sofía sintió que era más un interrogatorio que una conversación casual. «Desde los 10 años, cuando mi abuela se enfermó y vi cómo las enfermeras la cuidaron, decidí que quería hacer lo mismo por otras personas». «¿Tu abuela te crió?», preguntó Patricia con interés genuino. «Sí,
desde que mis padres murieron cuando yo tenía 8 años. Hubo un momento de silencio incómodo. Eduardo y Patricia intercambiaron una mirada que Sofía no pudo interpretar. «Lo siento mucho», dijo Patricia con sinceridad. «Debe haber sido muy difícil para una niña tan pequeña. Lo fue al principio, pero mi abuela Elena es una mujer increíble. Me dio todo el amor y el apoyo que necesitaba». Durante la cena, que se sirvió en un comedor formal con una mesa para 12 personas, aunque solo eran 4, la conversación fluyó de manera desigual. Patricia hacía preguntas sobre el trabajo de Sofía, sus estudios, sus intereses, mostrando genuina curiosidad. Eduardo, por su parte, se mantenía más reservado, aunque ocasionalmente hacía comentarios sobre la economía del sector salud o la situación de los hospitales públicos. «Sofía», dijo Eduardo durante el plato principal, «¿has viajado mucho? Alejandro ha tenido la oportunidad de conocer muchos países por el negocio familiar». «No, señor Eduardo. Mi trabajo y mis responsabilidades no me han permitido viajar», respondió Sofía honestamente. «Por supuesto, es comprensible», dijo Eduardo, pero Sofía detectó un dejo de condescendencia en su voz. Alejandro intervino. «Sofía ha tenido responsabilidades desde muy joven. Ha trabajado para mantenerse y ayudar a su abuela mientras estudiaba la carrera». «Es admirable», comentó Patricia. «Muchos jóvenes de hoy no tienen esa ética de trabajo». Después de la cena, Patricia insistió en enseñarle a Sofía la casa. Recorrieron salas, estudios, una biblioteca impresionante, y finalmente llegaron a una terraza que daba al jardín trasero. «Sofía, ¿puedo hablar contigo con honestidad?», preguntó Patricia cuando estuvieron a solas. «Por supuesto. He visto a mi hijo con muchas mujeres a lo largo de los años, novias de su círculo social, hijas de amigos de la familia, mujeres que compartían su mismo estilo de vida». Sofía sintió que se preparaba para recibir un golpe, pero nunca lo había visto tan luminoso como desde que te conoció, continuó Patricia. «Habla de ti con una ternura que no le había escuchado antes. Como madre, eso me hace feliz». «Gracias», murmuró Sofía sorprendida. «Eduardo está preocupado por las diferencias en sus situaciones económicas, pero yo creo que Alejandro necesita a alguien auténtico en su vida. Alguien que lo ame por quien es, no por lo que tiene. Yo amo a Alejandro por su bondad, su inteligencia, por cómo trata a las personas», dijo Sofía con sinceridad. «El dinero, eso es lo de menos para mí. Lo sé, querida, y por eso creo que eres exactamente lo que él necesita». Cuando regresaron al interior, los hombres estaban en el estudio de Eduardo, hablando en voz baja. Sofía alcanzó a escuchar fragmentos de una conversación que claramente era sobre ella. «Solo digo que pienses en las implicaciones a largo plazo», decía Eduardo. «Papá, ya hemos hablado de esto. Sofía es importante para mí», respondía Alejandro con firmeza. «Por supuesto, hijo, pero el matrimonio es más que amor. Es una sociedad, una unión de familias». La conversación se detuvo cuando se dieron cuenta de que las mujeres habían regresado. «Bueno», dijo Alejandro poniéndose de pie, «creo que es hora de llevar a Sofía a casa. Mañana tiene que trabajar temprano». Las despedidas fueron cordiales pero reveladoras. Patricia abrazó a Sofía calurosamente y le dijo: «Espero que vengas a visitarnos pronto. Esta es tu casa». Eduardo fue más formal, pero cortés. En el carro, camino a casa de Sofía, reinó un silencio tenso. «¿Qué tal estuvo la cena?», preguntó finalmente Alejandro. «Tu mamá es muy amable», respondió Sofía cuidadosamente. «¿Y mi papá?» «Tu papá creo que necesita tiempo para conocerme». Alejandro suspiró. «Sofía, sé que escuchaste parte de la conversación en el estudio. Solo un poco. Mi padre tiene sus reservas, pero eso no cambia nada entre nosotros. Lo que él piense no determina lo que yo siento». Sofía lo miró en silencio por un momento. «Alejandro, ¿alguna vez te has preguntado si tu papá tiene razón? Somos de mundos muy diferentes». Alejandro detuvo el carro en el semáforo y se volteó hacia ella. «¿Tú crees que somos demasiado diferentes?». Sofía pensó en la casa donde habían cenado, en los empleados uniformados, en la naturalidad con la que Alejandro se movía en ese ambiente de lujo. Luego pensó en su propia casa, en su abuela, en sus turnos dobles en el hospital. «A veces me pregunto si soy suficiente para ti», admitió en voz baja. Alejandro estacionó el carro a un lado de la calle y tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Sofía, escúchame bien.
Tú no tienes que ser suficiente para mi mundo. Mi mundo tiene que ser suficiente para incluirte a ti. Y si no lo es, entonces cambiaré mi mundo. Por primera vez en toda la noche, Sofía sonrió genuinamente. «Te amo», dijo Alejandro, y fueron las primeras palabras de amor que se decían explícitamente. «Yo también te amo», respondió Sofía, y en ese momento, sentada en un BMW en una calle de Tlalnepantla, sintió que tal vez sí era posible que dos mundos tan diferentes pudieran converger en algo hermoso. Pero en lo más profundo de su corazón, un secreto que había guardado durante años se agitó inquieto, recordándole que ella también tenía verdades ocultas que podrían cambiar todo. 6 meses después de aquella cena en casa de los Herrera, la relación entre Sofía y Alejandro había encontrado su ritmo natural. Se habían vuelto inseparables. Él la recogía después de sus turnos cuando podía, ella lo acompañaba a eventos de trabajo cuando su horario se lo permitía, y los domingos se habían convertido en días sagrados que pasaban con Elena, quien había adoptado a Alejandro como si fuera otro nieto. Esa tarde de octubre, Sofía acababa de terminar un turno especialmente difícil. Habían ingresado 3 casos de emergencia simultáneamente y había estado corriendo por todo el hospital durante 12 horas seguidas. Lo único que quería era llegar a casa, darse una ducha y dormir hasta el día siguiente. «Sofía, te ves agotada», comentó Carmen, su compañera de trabajo, mientras se cambiaban en el vestuario. «¿Por qué no le pides a tu novio millonario que te lleve a un spa?» «Carmen, ya te he dicho que no es millonario», protestó Sofía, aunque sabía que técnicamente era una mentira. En los últimos meses había comenzado a entender realmente la magnitud de la fortuna de la familia Herrera. «Mija, el hombre maneja un BMW, tiene 3 hoteles que sepamos, y te regaló ese collar de oro que traes puesto. Si no es millonario, está muy cerca de serlo». Sofía se tocó inconscientemente el delicado collar que Alejandro le había regalado por su cumpleaños. Había protestado cuando se lo dio, diciendo que era demasiado caro, pero él había insistido en que no era nada comparado con lo que ella significaba para él. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. «Ya saliste del hospital, te estoy esperando afuera». «¿Otra vez vino por ti?», preguntó Carmen con una sonrisa pícara. «Le dije que hoy tomaría el metro porque acabaría muy tarde, pero supongo que no me hizo caso». Efectivamente, Alejandro estaba esperando en el estacionamiento del hospital, recargado contra su carro con 2 cafés en las manos. «Pensé que necesitarías cafeína», dijo entregándole uno de los vasos. «¿Cómo estuvo tu día?» «Agotador. Un hombre de 70 años con infarto, una niña con apendicitis que se complicó y una mujer embarazada que se cayó por las escaleras», relató Sofía mientras subían al carro. «Todos están bien ahora, pero fue intenso». Alejandro observó las ojeras bajo sus ojos, la fatiga en sus hombros, y sintió una mezcla de admiración y preocupación. «¿Has pensado alguna vez en trabajar en un hospital privado? Probablemente el horario sería menos demandante». «Alejandro, ya hemos hablado de esto. Mi lugar está donde más se me necesita. Lo sé, solo me preocupo por ti». En lugar de tomar la ruta habitual hacia la casa de Sofía, Alejandro tomó el periférico hacia el sur. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía, notando que no era el camino conocido. «Es una sorpresa. Alejandro, estoy agotada. Solo quiero llegar a casa. Confía en mí. Vale la pena». 30 minutos después, llegaron al mirador de la carretera panorámica, un lugar elevado que ofrecía una vista espectacular de toda la Ciudad de México. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Sofía mientras bajaban del carro. «Ven conmigo», dijo Alejandro, tomando una manta del maletero junto con una canasta pequeña. Extendió la manta en un punto con vista privilegiada y sacó de la canasta sándwiches, fruta y una botella de agua. «Un picnic improvisado», explicó. «Pensé que necesitabas un momento de paz después de tu día». Sofía se sentó en la manta, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas comenzaba a abandonar sus hombros. La vista era realmente impresionante. La ciudad se extendía infinitamente en todas las direcciones. Las luces comenzaban a encenderse como estrellas terrestres. «Es hermoso», murmuró. «Tú eres hermosa», respondió Alejandro, y cuando Sofía se volteó hacia él,
Lo encontró con una expresión más seria de lo habitual. ¿Estás bien? Te veo nervioso. Alejandro respiró profundamente. Sofía, estos 8 meses contigo han sido los mejores de mi vida. Los míos también, respondió ella tomando su mano. Antes de conocerte, mi vida tenía una rutina muy clara. Trabajo, compromisos sociales, viajes de negocios, más trabajo. Era exitoso. Tenía todo lo que se supone que un hombre debe querer, pero me sentía vacío. Sofía lo escuchaba con atención, notando que le temblaban ligeramente las manos. Tú llegaste y cambió todo. De repente tenía alguien con quien compartir mis días, alguien que me hacía reír, alguien que me veía como persona y no como heredero de un imperio hotelero. Alejandro, déjame terminar, la interrumpió suavemente. He aprendido más sobre la vida en estos meses contigo que en todos mis años anteriores. Me has enseñado qué significa realmente cuidar a las personas, qué es el compromiso genuino, qué es amar sin condiciones. En ese momento, Alejandro se puso de pie y luego se arrodilló frente a ella. Sofía sintió que el corazón se le detenía. Sofía Elena Mendoza, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. ¿Te casarías conmigo? Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso elegante pero no ostentoso. Un diamante solitario en una banda de oro blanco, perfecto en su simplicidad. Sofía se quedó sin habla. Había imaginado este momento de diferentes maneras, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía completamente abrumada. Alejandro, es hermoso, balbuceó, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Sé que somos de mundos diferentes, continuó él, aún arrodillado. Sé que mi familia puede ser complicada. Sé que hay aspectos de mi vida que son ajenos para ti, pero también sé que te amo más de lo que creí posible amar a alguien, y sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Estás seguro?, preguntó Sofía con voz temblorosa. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿No te arrepentirás más adelante? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió él con firmeza. En el fondo de la mente de Sofía, una voz pequeña le recordó el secreto que guardaba, la verdad que nunca le había contado a Alejandro. Por un momento dudó, pensando si debía decir algo en ese momento, pero al ver sus ojos, llenos de amor y esperanza, sintió que no podía romper la magia del momento. Ya habría tiempo después para hablar, para explicar su pasado. En ese momento, lo único que importaba era el presente. Sí, susurró. Sí, me caso contigo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo y le quedó perfecto. Luego se puso de pie y la abrazó, haciéndola girar mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Te amo tanto, murmuró él contra su cabello. Yo también te amo, respondió ella, y en ese momento se sintió verdaderamente feliz, empujando las sombras del pasado hacia el rincón más oscuro de su mente. La noticia del compromiso se recibió de maneras muy diferentes en las dos familias. Elena lloró de felicidad cuando Sofía llegó a casa esa noche con el anillo puesto, abrazándola y bendiciendo la unión con lágrimas en los ojos. Mija, ese muchacho te ama de verdad. Lo veo en cómo te mira, en cómo cuida cada detalle para hacerte feliz, dijo Elena mientras preparaban chocolate caliente para celebrar. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto, abue? Somos tan diferentes. El amor verdadero no conoce de diferencias sociales, mija. Lo que importa es que se respeten, se cuiden y se hagan felices mutuamente. En casa de los Herrera, la reacción fue más matizada. Patricia se mostró genuinamente emocionada cuando Alejandro anunció el compromiso durante la cena familiar del domingo siguiente. ¡Qué maravilloso, hijo! Sofía es una chica encantadora, exclamó abrazando a su hijo. ¿Ya han pensado en la fecha? Estábamos pensando en algo pequeño e íntimo en unos 6 meses, respondió Alejandro. Eduardo, que había permanecido callado durante el anuncio, finalmente habló. Alejandro, ¿podríamos hablar en privado? Padre e hijo se retiraron al estudio, donde Eduardo cerró la puerta con cuidado. Hijo, sé que crees que estoy siendo difícil, pero tengo que preguntarte. ¿Has investigado realmente el pasado de Sofía? ¿Investigar? Papá, no estoy contratando un empleado. Me voy a casar con la mujer que amo. Precisamente por eso deberías saber todo sobre ella. Su familia, su historia, si hay algo que... Para, lo interrumpió Alejandro con firmeza.
Sofía es una mujer honesta y transparente. No hay nada que investigar. Alejandro, por favor. Solo estoy sugiriendo que... No, papá. Confío en Sofía completamente. Esta conversación se acabó. Mientras tanto, Sofía había comenzado a experimentar una ansiedad creciente que no podía explicar completamente. Durante las siguientes semanas, mientras ella y Alejandro planeaban los detalles de la boda, el peso de su secreto se hacía cada vez más pesado. Una tarde, mientras probaba vestidos de novia en una boutique elegante de Polanco que Patricia había recomendado, tuvo un momento de pánico. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó la consultora de vestidos, notando que Sofía se había quedado inmóvil frente al espejo. Sí, disculpe, solo necesito un momento. Se veía hermosa en el vestido de encaje blanco, pero en lugar de sentir alegría, sentía como si estuviera mintiendo, como si el vestido blanco fuera una declaración falsa sobre su pureza e inocencia. Esa noche, llamó a su mejor amiga de la universidad, Marcela, quien ahora trabajaba como enfermera en Guadalajara. «Marce, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Sofía mientras caminaba por el pequeño jardín trasero de la casa de Elena. «Claro, ¿qué pasa? ¿Todo bien con el galán millonario? Se comprometió conmigo. Sofía, ¿por qué no suenas más emocionada? ¿No es esto lo que querías?» «Sí, pero... Marce, nunca le he contado sobre Diego». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Marcela era la única persona, además de Elena, que conocía toda la historia. «Sofía, eso fue hace 5 años. Eras muy joven, estabas en una situación imposible, pero tuve un bebé, Marce. Tuve un hijo y lo di en adopción». «¿Cómo le explico eso a Alejandro? ¿Por qué no se lo has dicho ya?» «Porque al principio no pensé que fuéramos a llegar tan lejos. Y después me daba miedo que me juzgara, que me viera diferente. Sofía, si Alejandro realmente te ama, va a entender. ¿Y si no lo hace? ¿Y si decide que no puede casarse con alguien que tiene ese pasado? Entonces, no era el hombre correcto para ti». Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el anillo en su dedo y recordando los eventos de 5 años atrás que había trabajado tan duro por olvidar. Tenía 19 años y estaba en segundo año de la carrera de enfermería cuando conoció a Diego Ramírez, un estudiante de medicina 3 años mayor que ella. Había sido su primer amor real, intenso y apasionado, como solo pueden ser los primeros amores. La relación duró 1 año, lleno de promesas de futuro y planes de vida juntos. Pero cuando Sofía descubrió que estaba embarazada, la reacción de Diego fue devastadora. «¿Estás segura de que es mío?», había sido su primera pregunta, seguida de «No puedo tener un hijo ahora. Mi familia me cortaría el financiamiento para la carrera». Le ofreció dinero para un aborto, y cuando Sofía se negó, simplemente desapareció de su vida. Cambió de número de teléfono, se cambió de grupos de estudio, y eventualmente se transfirió a una universidad en Monterrey. Sofía había enfrentado el embarazo sola, con el apoyo incondicional de Elena, pero con recursos económicos muy limitados. Trabajaba medio tiempo en una farmacia, mientras continuaba sus estudios, ahorrando cada peso para los gastos médicos. Cuando nació Santiago, así había decidido llamarlo mentalmente durante esos 9 meses, fue el momento más feliz y más doloroso de su vida. Era perfecto, 10 dedos en manos y pies, ojos verdes como los de su padre y un llanto fuerte que indicaba salud. Pero Sofía sabía que no podía criarlo. A los 19 años, sin apoyo paterno, con Elena de 63 años y su propia carrera a medias, no tenía los recursos económicos ni emocionales para darle la vida que un niño merecía. La familia adoptiva que eligió junto con una trabajadora social era perfecta. Luis y Carmen Vázquez, una pareja de 35 años que había luchado con la infertilidad durante una década. Él era ingeniero, ella maestra, y tenían una casa con jardín en Querétaro y corazones llenos de amor esperando por un bebé. La entrega había sido la experiencia más dolorosa de su vida. Sostener a Santiago por última vez, memorizando cada detalle de su rostro, sabiendo que nunca más lo vería, había partido su corazón en pedazos que tardó años en recomponer. Ahora, 5 años después, rara vez pasaba un día sin que pensara en él. Se preguntaba cómo sería ahora, si ya hablaba en oraciones completas, si le gustaba el fútbol,
si tenía pesadillas, y necesitaba que alguien lo consolara en las noches. Y ahora tenía que decidir si le contaba todo esto a Alejandro antes de la boda, arriesgándose a perderlo, o si guardaba el secreto para siempre, viviendo con la culpa de haber construido su matrimonio sobre una verdad a medias. Se tocó el vientre inconscientemente, recordando cómo se había sentido durante esos 9 meses, cuando Santiago crecía dentro de ella, y se preguntó si algún día tendría la oportunidad de ser madre nuevamente, esta vez en circunstancias diferentes. El anillo brilló en la oscuridad de su cuarto, hermoso pero pesado, como una promesa que no sabía si podría cumplir completamente. 6 meses después de la propuesta, la Hacienda San Miguel en Puebla se había transformado en un escenario de cuento de hadas. Las bugambilias moradas caían como cascadas desde los muros coloniales. Las fuentes de cantera rosa brillaban bajo el sol de abril, y el aroma de las gardenias y los jazmines llenaba el aire tibio de la tarde. Sofía se encontraba en la suite nupcial, una habitación con techos altos y ventanas que daban al jardín principal de la hacienda. A su alrededor, un pequeño ejército de estilistas, maquillistas y fotógrafos trabajaban para crear la novia perfecta que aparecería en las páginas sociales de las revistas más exclusivas de México. «Mija, te ves como una princesa», murmuró Elena, con lágrimas en los ojos mientras observaba a su nieta frente al espejo de cuerpo completo. El vestido era una obra de arte, encaje francés bordado a mano, una cola de 3 metros que se extendía como una nube blanca, y un velo de tul que había pertenecido a la bisabuela de Patricia. Sofía se veía radiante, pero Elena, que la conocía mejor que nadie, podía detectar la tensión en sus hombros, la preocupación oculta detrás de su sonrisa. «¿Estás nerviosa por algo en particular, mi amor?», preguntó Elena cuando se quedaron solas por un momento. Sofía había estado luchando con la decisión durante meses. Esa misma mañana había tomado su teléfono 3 veces para llamar a Alejandro y pedirle que se encontraran antes de la ceremonia para contarle sobre Santiago. Pero cada vez había colgado antes de marcar el último dígito. «Solo los nervios normales de toda novia, abue», mintió, ajustándose los aretes de perlas que habían sido el regalo de bodas de Elena. «Sofía, mírame», dijo Elena, tomando las manos enguantadas de su nieta. «Ese muchacho te ama profundamente. Sea lo que sea que te esté preocupando, pueden enfrentarlo juntos». Por un momento, Sofía estuvo a punto de contarle a su abuela sobre sus dudas, sobre la voz en su cabeza que le decía que estaba construyendo su matrimonio sobre una mentira. Pero en ese momento, Patricia entró a la habitación. «Sofía, te ves absolutamente radiante», exclamó Patricia, elegante en un vestido de seda azul marino. «Alejandro va a quedarse sin palabras cuando te vea». «¿Cómo está él?», preguntó Sofía. «Nervioso como un adolescente en su primera cita», respondió Patricia con una sonrisa. «No ha parado de caminar de un lado a otro en su habitación. Creo que está más ansioso que tú». La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde, en el jardín principal de la hacienda. Los 150 invitados ya habían tomado sus lugares en las sillas doradas que formaban un pasillo hacia el altar improvisado bajo una pérgola de rosas blancas. Del lado de Alejandro se sentaba la élite social de la Ciudad de México, empresarios, políticos, personalidades de la sociedad que Sofía reconocía de las revistas, pero que apenas conocía. Del lado de Sofía, un grupo mucho más pequeño, pero infinitamente más cálido. Sus compañeras del hospital, algunos amigos de la universidad, vecinos de Tlalnepantla que habían visto crecer a la niña huérfana que ahora se casaba con uno de los hombres más ricos del país. El mariachi comenzó a tocar La Adelita mientras Elena caminaba hacia el altar, acompañando a Sofía en lugar del padre que nunca conoció. Todos los invitados se pusieron de pie, pero Sofía solo tenía ojos para Alejandro. Estaba esperándola al final del pasillo, vestido con un smoking negro que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para él. Pero era su expresión lo que le quitó el aliento, una mezcla de amor, asombro y una vulnerabilidad que rara vez mostraba en público. Cuando finalmente llegaron al altar, Elena puso la mano de Sofía en la de Alejandro. «Cuídala bien, mijo», le susurró Elena, y Alejandro asintió solemnemente. «Con mi vida»,
respondió él, lo suficientemente bajo para que solo ellas pudieran escucharlo. El padre González, un sacerdote mayor que había conocido a Alejandro desde niño, comenzó la ceremonia con palabras sobre el sacramento del matrimonio, la unión de dos almas que se convierten en una sola. Alejandro, dijo el padre cuando llegó el momento de los votos, ¿prometes amar a Sofía en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días buenos y en los difíciles, hasta que la muerte los separe? Sí, prometo, respondió Alejandro con voz firme, sin apartar los ojos de Sofía. Sofía, ¿prometes amar a Alejandro en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días buenos y en los difíciles, hasta que la muerte los separe? Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento. Las palabras «en los días buenos y en los difíciles» resonaron en su mente como una premonición. ¿Estaría dispuesta Alejandro a enfrentar los días difíciles que vendrían cuando supiera la verdad? Sí, prometo, logró decir con voz apenas audible pero suficientemente clara para que todos la escucharan. Los declaro marido y mujer, anunció el padre González. Puedes besar a la novia. Alejandro levantó el velo de Sofía con manos temblorosas y la besó con ternura, mientras los invitados aplaudían y el mariachi comenzaba a tocar las mañanitas. La recepción fue una celebración que duró hasta altas horas de la madrugada. Sofía bailó con Alejandro bajo las estrellas, sonrió para cientos de fotografías, cortó el pastel de 3 pisos decorado con rosas de azúcar y recibió felicitaciones de personas cuyas caras se difuminaron en una mezcla de champaña y adrenalina. Pero durante toda la noche, incluso en los momentos más felices, una parte de ella se sentía como si estuviera interpretando un papel, como si la verdadera Sofía estuviera observando desde afuera a esta versión idealizada de sí misma que se había casado con un príncipe. A las 2 de la mañana finalmente se retiraron a la suite nupcial. Alejandro cargó a Sofía para cruzar el umbral, una tradición que los hizo reír como adolescentes. «Señora Herrera», dijo él depositándola suavemente en el suelo, «¿cómo se siente ser una mujer casada?» «Diferente», respondió ella honestamente, «pero feliz». Se cambiaron de ropa en silencio, cada uno procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Cuando finalmente se acostaron, Alejandro la abrazó contra su pecho. «Te amo tanto que a veces me duele», murmuró contra su cabello. «Yo también te amo», respondió Sofía, y era verdad. Lo amaba profundamente, desesperadamente, lo cual hacía que su secreto fuera aún más pesado de cargar. «Mañana volamos a Cancún», dijo Alejandro. 2 semanas solo para nosotros, sin teléfonos de trabajo, sin responsabilidades. No puedo esperar. Sofía sonrió en la oscuridad, pero una parte de ella se preguntó si esas 2 semanas a solas serían una bendición o una maldición. En la intimidad de la luna de miel, sin distracciones externas, ¿tendría finalmente el valor de contarle la verdad? El resort en Cancún era un paraíso de arena blanca y aguas turquesas que parecía diseñado específicamente para parejas en luna de miel. La suite presidencial que Alejandro había reservado tenía vista al mar, una terraza privada con jacuzzi y un servicio tan discreto que prácticamente se sentían solos en el mundo. Los primeros 5 días fueron perfectos. Desayunaban en la terraza mientras observaban el amanecer sobre el Caribe, pasaban las tardes nadando en aguas cristalinas, cenaban a la luz de las velas en restaurantes exclusivos del resort. Alejandro se había desconectado completamente del trabajo, algo que sus empleados le habían dicho que era históricamente imposible, y Sofía se permitía relajarse por primera vez en años. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro la 6ª noche mientras observaba a Sofía desde la cama. Ella estaba de pie en la terraza, envuelta en una bata blanca, mirando el océano bajo la luz de la luna llena. «En lo perfecta que es todo esto», respondió ella, volteándose hacia él con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Alejandro se levantó y se acercó a ella rodeándola con sus brazos desde atrás. «Tú has hecho que todo sea perfecto», murmuró besando su cuello. «No puedo imaginar mi vida sin ti». Esas palabras fueron como una daga en el corazón de Sofía. Durante toda la semana, Alejandro había estado hablando sobre el futuro, los hijos que tendrían, la casa que comprarían, los viajes que harían juntos.
Cada mención de hijos hacía que el secreto de Santiago se sintiera más y más insostenible. «Alejandro», comenzó ella, volteándose en sus brazos, «necesito contarte algo». «¿Ahora?», preguntó él con una sonrisa juguetona, acercándose para besarla. «Sí, ahora. Es importante». Algo en su tono hizo que Alejandro se detuviera. La miró más atentamente y notó la tensión en su expresión. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Sofía se separó de él y se sentó en uno de los sillones de la terraza. Alejandro la siguió, sentándose frente a ella con una expresión de creciente preocupación. «Hay algo de mi pasado que nunca te he contado», comenzó Sofía con voz temblorosa. «Algo importante que deberías saber». «Sofía, me estás asustando. ¿Qué es?». Ella respiró profundamente, reuniendo todo el valor que pudo encontrar. «Cuando tenía 19 años tuve un bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró fijamente, como si no hubiera entendido las palabras. «¿Cómo?», preguntó finalmente. «Estaba en segundo año de la carrera. Tenía un novio, Diego, que era estudiante de medicina. Cuando me embaracé, él no quiso saber nada del bebé. Me ofreció dinero para un aborto, y cuando me negué, desapareció de mi vida». Alejandro se puso de pie abruptamente y caminó hacia la baranda de la terraza dándole la espalda. «¿Tuviste el bebé?», preguntó sin voltearse. «Sí, un niño. Lo llamé Santiago». «¿Dónde está ahora?». Sofía sintió que se le quebraba la voz. «Lo di en adopción. No tenía recursos para criarlo, era muy joven, Elena ya era mayor, era lo mejor para él». Alejandro permaneció en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. Sofía podía ver la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente, aún sin voltearse. «Al principio no pensé que íbamos a llegar tan lejos, y después me daba miedo que cambiaras de opinión sobre mí». «¿Cambiar de opinión?», repitió él, volteándose con una expresión que Sofía no pudo interpretar. «¿Cambiar de opinión sobre qué?». «Sobre casarte conmigo, sobre nuestro futuro juntos». Alejandro la miró fijamente. «Sofía, no me molesta que hayas tenido un hijo. Me molesta que no hayas confiado en mí lo suficiente para contármelo. Alejandro, llevamos más de un año juntos. Nos comprometimos, nos casamos, y durante todo este tiempo has estado guardando algo tan importante. Lo sé que debí habértelo dicho antes, pero tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «De que te juzgara, de que no te entendiera». «Sí», exclamó Sofía poniéndose de pie. «Tenía miedo de exactamente esto, de que me vieras diferente». «No te veo diferente por haber tenido un hijo, Sofía. Te veo diferente por haberme mentido durante todo este tiempo». «No te mentí, simplemente no te lo dije». «¿Cuál es la diferencia?». Sofía no supo qué responder a eso. Tenía razón, y ambos lo sabían. Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba especialmente frustrado. «¿Hay algo más que no me hayas dicho? ¿Algún otro secreto importante que esté a punto de descubrir?». «No, nada más». «Te lo juro». Alejandro se sentó pesadamente en el otro sillón con la cabeza entre las manos. «Necesito procesar esto», dijo sin mirarla. «¿Qué significa eso?». «Significa que necesito tiempo para entender por qué no confiaste en mí, por qué decidiste construir nuestro matrimonio sobre una verdad a medias». «Alejandro, por favor, no quería lastimarte, solo quería proteger lo que teníamos». «¿Protegerlo de qué?». «¿De la honestidad?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Te amo. Eso nunca ha sido una mentira». «Lo sé», respondió él, y por primera vez desde la revelación, su voz se suavizó ligeramente. «Pero el amor no es suficiente si no hay confianza». Se levantó y caminó hacia la puerta de la suite. «¿A dónde vas?», preguntó Sofía. «A caminar. Necesito pensar». «¿Quieres que vaya contigo?». «No, necesito estar solo». Después de que Alejandro se fue, Sofía se quedó en la terraza, llorando bajo las estrellas que momentos antes habían parecido tan hermosas y prometedoras. El sonido de las olas que antes la tranquilizaba, ahora se sentía como un lamento. Se preguntó si había arruinado todo con su cobardía, si había perdido al amor de su vida por no tener el valor de ser completamente honesta desde el principio. En algún lugar de Querétaro, Santiago tenía ahora 5 años. Probablemente estaba durmiendo en una cama cómoda,
con padres amorosos que le leían cuentos antes de dormir. Había tomado la decisión correcta al darlo en adopción, de eso estaba segura, pero había tomado la decisión equivocada al ocultárselo a Alejandro. Ahora solo le quedaba esperar y orar para que el hombre que amaba pudiera perdonar su falta de confianza y que pudieran encontrar una manera de reconstruir lo que ella había dañado con su silencio. La luna de